Y de esto vamos a hablar mucho en los próximos programas de Causa Justa, obviamente incluido el día de hoy. La elección del nuevo o de la nueva titular de la Fiscalía General del Estado, atendiendo a que el Consejo de la Magistratura ya aprobó la modificación del reglamento para la designación de este alto cargo. Muchos dicen que es el cargo más importante del país, quien ejerce o está a la cabeza del poder del Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura, por unanimidad en su última sesión, aceptó las modificaciones al reglamento planteadas por Pedro Santa Cruz. Esto indica que este próximo lunes y durante 5 días en las páginas del Consejo de la Magistratura se van a publicar los elementos principales del reglamento e incluso todo el documento, para posteriormente el otro lunes, de este lunes que viene en 8, ya abrirse formalmente el periodo de inscripciones a los postulantes a integrar la terna de candidatos a reemplazar a la doctora Sandra Quiñones, que recordemos ya había adelantado de alguna manera que no iba a presentarse a la reelección. Esto tiene que ver con algo que se mezcla, con algo de interés político y con algo de la necesidad de tener un servicio de justicia eficiente. En cuanto al Ministerio Público, es contundente lo que marca la Constitución Nacional. El fiscal, el agente fiscal, y eso obviamente incluye a quien está a la cabeza del Ministerio Público, tiene no el deber, sino la obligación de actuar de manera objetiva, tomando en cuenta tanto los elementos de cargo como de descargo en los distintos expedientes donde toman parte. Eso es esencial. Pero también el Ministerio Público, si bien en la designación de su titular existe un componente político, de acuerdo político, entre quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo y una mayoría necesaria en la Cámara de Senadores, no es menos cierto que más allá de ese necesario acuerdo político, existe alrededor de ese acuerdo político la necesidad que ese acuerdo político se base no solamente en el mérito académico de aquel individuo que ya tiene de antemano la bendición, por así decirlo, tanto del presidente de la República como de una mayoría en la Cámara de Senadores. La mujer o el hombre que sea designado tiene que tener para sí y para lo demás la convicción de ser el principal responsable de la política penal en el país. No es un cargo administrativo, no es un cargo tampoco jurisdiccional, es un cargo político, sí, pero un cargo político que se debe sustentar en que el servicio de justicia es justamente eso, un servicio en donde cada cual recibe lo que merece en cuanto a la Constitución y en cuanto a la ley que supuestamente nos hace iguales a todos. A la vuelta al corte, con el primer tema del día de hoy, iniciamos una serie de debates de cómo abordar o cómo enfrentar a la tan mentada inseguridad jurídica. Hoy en este programa vamos a iniciar una serie de debates atendiendo a la proximidad o que estamos en pleno proceso electoral sobre lo que hace a la tan llamativa o, ¿cómo vamos a poder expresar de mejor manera? La marca país que tenemos a nivel internacional, cuál es la inseguridad jurídica. Si bien se ha avanzado y mucho en cuanto al servicio de justicia como una forma eficiente de aplicar la ley en base a la norma y en base a la equidad y la igualdad, no es menos cierto que penosamente en no pocos juzgados del país y en no pocas unidades fiscales del país, esa convicción de que el servicio del Poder Judicial es un servicio justamente aún no ha permeado, y eso se suma obviamente a la corrupción, a la impunidad, para hacer un combo completo, una especie, como les decía, Made in Paraguay, una marca
marca país a nivel internacional de que el Paraguay sufre de una inseguridad jurídica. Y para eso no queremos tanto en esta parte hablar con gente del ámbito jurisdiccional, académico del ámbito del Poder Judicial o Ministerio Público, o gremial incluso. Queremos hablar con personas que tienen poco y nada que ver con la Administración de Justicia. Hoy nos acompaña el candidato a la Cámara de Senadores, el licenciado Gustavo Leite. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a este programa Causa Justa. Hola, Héctor. Buenas noches, un gusto estar con la audiencia. Vamos a intentar hablar de lo que no entendemos tanto, pero que nos golpea tanto. Claro, era esa justamente la idea, porque si seguimos abordando la problemática de la inseguridad jurídica solamente desde el punto de vista académico, gremial, y no escuchamos, los que estamos en este ámbito, a los otros sectores del país medio que nos vamos a aprender, no vamos a tener la posibilidad de tener herramientas. En tu concepto, exministro, vinculado al ámbito industrial, vinculado al ámbito empresarial, vinculado a los medios en su momento, ¿verdad? Pero en el ámbito deportivo, ¿cómo se califica al país afuera en cuanto justamente a este aspecto, en tu experiencia personal? Creo que nuestro país, con todo lo que está ocurriendo en América Latina, con unos giros bruscos hacia otros signos políticos que denotan una cierta inestabilidad potencial, nuestro país no está tan mal. Por otro lado, escuchaba lo que vos decías sobre el tema de la seguridad jurídica. Nosotros tenemos que asumir que no tenemos ni vamos a tener pronto una justicia de Suiza o de un país nórdico. Yo miro lo que pasó en Colombia con el triste asesinato del fiscal Pecci. En menos de 6 meses resolvieron el caso. Miro lo que pasó en Estados Unidos con el tema del atraco al Capitolio. En menos de un año estaban todos presos. Entonces, hay dos elementos que a mí me parece que Paraguay tiene que hacer foco. El foco uno es la propiedad privada. Tenemos que dejarnos de joder con el tema de que la propiedad privada es opinable y no. A mí me parece muy bien el avance que hubo, le llaman la ley Riera Zavala, la verdad que da igual cómo se quiera llamar. Vos sos el dueño de la tierra y nadie te puede venir a invadir tu tierra y vos tenés que probar desde afuera que sos el dueño de la tierra. Lo primero es lo primero. Y lo segundo para mí son los tiempos en general en cualquier juicio. Me da la impresión que si vamos a reformar algo hay que reformar los plazos para cada instancia. Es muy largo un juicio en Paraguay. El inversor asume que el juez le puede salir en contra. Para eso hay una instancia de apelación y después eventualmente una constitucionalidad. Pero lo que no está dispuesto es a esperar 5 o 6 años para una primera instancia o para cosas así. Entonces, si esas dos cosas logramos en Paraguay, un consenso sobre la importancia y sobre la doctrina puesta en práctica de la propiedad privada, y trabajamos sobre el acortamiento de los plazos de todos los juicios, habremos avanzado y tendremos una tranquilidad de poder decir a los inversores nacionales y extranjeros que van a invertir con alguna tranquilidad. Después vendrán las otras cosas que son mucho más digamos, complejas y demás, cómo elegimos los jueces, qué pasa cuando el Consejo de la Magistratura hace esto o lo otro o no hace, qué pasa cuando un jurado de enjuiciamiento hace esto o no hace. Son temas un poco más políticos, si vamos a reformar la fórmula en la que se eligen los jueces. Pero si esos dos temas solucionamos, vamos a hacer un cuasi paraíso, ¿eh? Así, yo me imaginaba que tu visión iba a ser un poquito más pesimista. Lo que pasa es que, a ver, te vuelvo a decir, si me comparo con Noruega o con Suiza, claro que soy pesimista, pero si me comparo con el escenario de negocios, porque lo que queremos es una justicia que permita que el que quiera trabajar, trabaje, que el que compre algo esté seguro de que eso es suyo y que no se lo puedan quitar. Y bueno, yo creo que Paraguay hoy todavía está en situación de ser el líder en crecimiento económico y por ende de indicadores sociales en América Latina si hacemos bien las tareas por 10 años de seguido. Ahora, una pregunta que obviamente la podemos hacer a Gustavo Leite, como es ministro de Industria y Comercio, hoy día candidato al Senado, también como especialista en el ámbito industrial, comercial. Atraer la inversión, en tu experiencia de ministro, o en tu experiencia ahora de candidato que te estás recorriendo todo el país, ¿qué es lo primero que te dicen justamente esos empresarios, esos comerciantes, ese ciudadano de a pie? ¿Qué te decían, por ejemplo, cuando viajabas al exterior a pedir, vengan a invertir acá a Paraguay?
Yo puedo decir que lo que hicimos nosotros en función es tomar la ley existente y darle credibilidad por el lado de quien está al frente. 220 fábricas en Paraguay en un lapso de 4 años y medio, porque eso es lo que duró, ya los últimos 6 meses ya empezó a disminuir, no es menor, ese es un récord que está ahí, se puede probar, más de 20.000 empleos nuevos solamente con un régimen, y empezamos a posicionar a Paraguay como un país serio. Y después yo creo que está el otro tema de lo que se siente hoy. Hoy se siente un bolsillo pero extraordinario, no hay plata, la economía no funciona. Y lo segundo, la ciudadanía clama a gritos por una nueva forma de hacer política. La ciudadanía está cansada de la vieja política. La vieja política no le dio beneficios a la gente, no le da beneficios a la gente. Si no cambiamos la forma en que hacemos política, la gente se va a desencantar cada vez más de la democracia y eso no es bueno para una democracia nueva como la nuestra. Ahora, justamente eso, la gente está decepcionada. O sea, cuando uno va, recientemente se está desarrollando un caso en los tribunales donde se habla, dos hermanos costureros que fueron enviados a la cárcel sin ningún tipo de prueba. Y el primer tribunal les pidió perdón porque la fiscalía les llevó a juicio sin tener ninguna sola prueba y ahora están siendo juzgados otra vez en un segundo juicio. Y la gente dice, porque son pobres no le alcanza la ley. Esa concepción que muchos tenemos de que la ley y la justicia solamente alcanza el que tiene poder. ¿Cómo lo analizás vos desde tu punto, desde tu visión? Yo creo que se caen algunos mitos con el caso reciente de González Daer. Yo no me voy a poner a juzgar lo que ocurrió ahí, pero ahí no fue una cuestión de plata. Sí es evidente que los casos sonados de corrupción evidente en función pública normalmente salen sobreseídos o tienen un chipiú. Y sí es cierto que el que roba una gallina probablemente se va preso. Entonces yo sí siento que esas son cosas que la justicia, que tiene 9 ministros, que tiene todo un sistema, tiene que contemplar, que le puede hacer muchísimo bien al país, que la justicia sea más rápida y sea más, ecuánime en el sentido de que los fallos, cuando sean los mismos casos, se fallen de la misma forma. Pero es muy difícil que yo me ponga a opinar sobre un ámbito que tiene sus intríngules. Yo imagino que el que está en el tribunal sabe cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Pero justamente esa es la idea. ¿Qué opinan ciudadanos de otros ámbitos? Yo te voy a decir lo que opina el ciudadano. Dice, el rico probablemente va a tener forma de comprar. El juez, el fiscal y toda la Cámara. Eso es lo que habla rápido y pronto la gente, y le pido disculpas a los jueces y fiscales y demás que se tomen por aludido, pero eso es lo que dice la gente y tenemos que saber entender que la gente también dice que la gran mayoría de los políticos son todos unos corruptos. Bueno, pues eso es lo que dice la gente y lo que dice la gente es la percepción que hay. Luego cada uno individualmente tendrá que demostrar que él fue honesto o que hizo un trabajo de esta u otra manera. Evidentemente todo va a ser más fácil si la economía funcionara. Las reformas que todos queremos, o no le quieren llamar reformas, los cambios que necesitamos siempre se van a dar mejor con anestesia. Y la anestesia es con plata en el bolsillo. Directo. Directo. Ahora, al comenzar el programa, la entrevista contigo, me dijiste muy puntualmente, no diste rodeo, dijiste, los juicios tienen que ser más rápidos y la propiedad privada se debe respetar. No, es lo que se debe respetar. La propiedad privada se debe respetar por doctrina, porque la Constitución lo dice. La propiedad privada no se debe discutir. Ese es el tema. El de respetar, bueno, claro que se tiene que respetar, pero no tiene más que discutir, porque antes de la ley que yo aduje, te invadían porque un grupo político decía coa excedente o cuando ya invadía tú, te invadían, te sacaban a vos de tu tierra y vos tenías que ir a probar que lo tuyo era tuyo. Entonces yo creo que eso de invertir las cargas y demás tiene todo el sentido del mundo, porque la tierra es del que la trabaja y la tierra es del que es el dueño. Entonces también yo te pondría en tercer nivel o tercera prioridad o una prioridad ahí nomás, un catastro en serio donde vos te vayas, aprieta un botón y vea que la finca tal y el padrón tal es de fulano de tal y tiene tantas dimensiones. Eso no es muy difícil hacer, eso es un tema ya casi te diría informático. Y que se pelee
por lo que está en disputa, por lo que ya no se discute, porque es tuyo, porque fue de tu abuelo, porque vos lo heredaste y demás, y está en el catastro, y eso ya no se puede discutir. Bueno, vos mencionás esa ley que está, yo la considero, no la considero incorrecta, puede ser, es perfectible como todo. Pero ahí esa ley y el debate sobre esa ley tiene que ver con grandes extensiones de tierra y procesos de invasión. La propiedad privada, o que se discute penosamente, afecta también al propietario en barrio, ¿cómo se llama este barrio? Lote Guazú de San Lorenzo. 60 propietarios que viven ahí, de 12 por 30, lotes de 12 por 30. Hoy día están perdiendo sus propiedades por juicios que se están haciendo y que se les hizo supuestamente, según vinieron a denunciar al programa, a sus espaldas. O sea, esa cuestión de que en el Paraguay la propiedad privada no está asegurada afecta al multimillonario terrateniente o dueño de estancias o al trabajador que tiene un 12 por 30. Mira, un amigo me hizo llegar hace poco un documento sobre la cantidad de tierras que están en Paraguay en proceso de titulación. Eso dentro de todo es un proceso administrativo, no es un proceso del judicial per se, que es lo que estábamos hablando, pero una de mis propuestas para el Senado es una ley que busque eliminar el coimódromo. ¿Qué es el coimódromo? El coimódromo es el proceso administrativo hecho largo ficticiamente porque no hay un plazo máximo. Hay coimódromo en MADES, hay coimódromo en INAN, hay coimódromo en INAVISA, hay coimódromo en las municipalidades, porque vos el que quiere hacer por derecha es castigado en el Paraguay. Por eso que hay tanta gente informal que trae nomás la mercadería así y empieza a vender, porque el que quiere hacer por derecha está condenado a 8, 10 o 12 meses de un proceso tedioso donde te aparecen todos los gestores y te van a ayudar. Entonces, todo eso que dicen que en Paraguay es 10% el impuesto, es mentira, porque en el impuesto del 10% nominal vos tenés que cargarle todo el costo de lo que te cuesta trabajar en blanco. Paraguay necesita urgentemente liberar la fuerza de su economía para crecer 10% al año. Y para ello necesitamos tres cosas. A, una señal política de que vamos a gastar diferente la plata de los que pagamos impuestos. Yo le digo a todo el mundo, quiero ser el senador que defienda a los que pagamos impuestos y a los que trabajamos en Paraguay. 1 millón nomás pagamos impuestos de 7 millones. Ojo, y 45 más 80, 125 ilustrados en el Parlamento deciden qué hacer con nuestra plata. Y nosotros no tenemos voz y voto. Yo no quiero que se use mi plata para consultoría o para catering. Quiero que mi plata se use para que nos falte remedio para doña Juanita. Pero nadie dice nada. Entonces digo yo, bueno, voy a ser yo el que defiende eso. Tema 1. Tema 2, el coimódromo. Y tema 3, vamos a dinamizar el campo. El campo paraguayo puede ser una potencia mundial en producción de alimentos y biocombustible. Solamente necesita reglas claras, políticas públicas claras y que el Estado le ayude al que quiere producir, no le moleste. Entonces, si nosotros liberamos la fuerza de la economía y crecemos al 10% por un plazo de 5 o 10 años, podemos empezar a hacer todas estas reformas que vos estás hablando. Una nueva justicia, porque entonces la discusión va a ser con el bolsillo lleno y con la panza llena. Hoy con el estómago que llora el día 20 de cada mes es muy difícil discutir de buena democracia. Ese es el problema y preocupa eso, porque si no funciona el servicio de justicia, no te dan igualdad, no te dan equidad, si las instituciones que deben velar por tus derechos como ciudadano no funcionan, no están, vos justamente vas a decir, ¿para qué corno me sirve la democracia? Y vos vas a hacer lo que probablemente ocurrió en el último tiempo, estos últimos 4 años, salvo honrosas excepciones, la gente guardó su platita, no hubo inversión nueva en Paraguay. Por eso crecimos 0%. Y hoy con las tasas de Estados Unidos que están con tasas altas, la gente también puede decir, no, yo voy a llevar mis dólares y los voy a aparcar en Estados Unidos mientras venga un nuevo gobierno bueno en Paraguay. Paraguay pide a gritos un buen gobierno, una cabeza que no robe, que no permita que sus amigos y su familia roben y que sus ministros y su círculo áulico roben
y que haya una democracia en realidad donde el más guapo salga adelante. Si eso logramos, Paraguay va a despegar, y si Paraguay despega, ahí podemos hacer la reforma. Doctor, ¿por qué te digo doctor? Porque todo Y lo que vos viene acá seguramente son te duele abogados. algo y querés que te recete. Te voy a recetar quitador ahí para tu dolor de cabeza. Licenciado Gustavo Leite, gracias querido. Licenciado Gustavo Leite, que inicia de esta manera, o iniciamos con él estas conversaciones con personalidades, con gente que nada tiene que ver con la administración de justicia, pero como ven, también tiene mucho que decir con relación a nuestro estado de servicio de justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. A la vuelta al corte, vamos a iniciar también otra cuestión que tiene que ver con el seguimiento paso a paso de lo que se va a comenzar a dar en el Consejo de la Magistratura. A la vuelta al corte. Entre el 16 y el 20 de este mes, el Consejo de la Magistratura abrirá los 30 días corridos para que los interesados en ser ternados para reemplazar a Sandra Quiñones al frente de la Fiscalía General del Estado puedan presentarse justamente en un cronograma adelantado que se da en el ámbito de un tamiz político, de un proceso electoral muy caliente y que también obviamente de alguna manera creo se verá afectado también obviamente por eso. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, justamente que lanzó la primera piedra el Colegio de Abogados del Paraguay y les dijo al Consejo de la Magistratura, hagan esto si se atreven. Doctor Manuel Riera, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto siempre. Gracias por la invitación. Realmente. Bueno, el Colegio de Abogados del Paraguay, acá está lo que se tiene que debatir. Debatamos esto, Consejo de la Magistratura, debatamos esto, sociedad toda, con relación a la elección del nuevo titular del Ministerio Público. Sí, señor. Resumido, muy corto, la experiencia de los últimos procesos donde el colegio participó sobre la base de reglamentos ya preestablecidos, seguimos las reglas de juego, nos fuimos a las audiencias, hicimos las propuestas, hicimos las preguntas, presentamos candidatos a los tribunales de honores, presentamos los informes, hicimos todo lo que había que hacer, pero a la larga lo que terminamos viendo es simplemente que las personas elegidas, entiéndase ministros de corte, fiscales generales, una vez asumidos los cargos o culminados los periodos, están siendo constantemente criticados o revisados en su actuación según un montón de cosas que no se le evalúa al elegirle. Entonces, usando un ejemplo, vamos a suponer que la Fiscalía General actual tenga, por alguna razón, críticas en un sentido o en otro, nadie le dice tu respuesta en la opción múltiple número 1 del examen fue tal, o tu título propio de abogado es de tal universidad. En definitiva, es irrelevante lo que se está prácticamente evaluando en el proceso de su selección para medir el desarrollo de su gestión. Lo que el colegio propone es preguntar aquellas cosas que normalmente se cuestionan o deberían cuestionarse dentro de la gestión. Esa es un poquitito la intención, ¿verdad? Claro, porque hasta ahora, tanto la elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con absoluto reconocimiento al nivel académico y al nivel moral de una mayoría de miembros de la Corte Suprema de Justicia, y la elección de altos cargos en la Administración de Justicia, e incluso de los oficiales de justicia, por así decirlo, los jueces y fiscales, los camaristas, pasa como una especie de selección de personal. Yo tengo la sensación que nos quieren dorar la píldora tanto, de que ellos mismos se creen la historia de que están haciendo una selección de personal y no la elección de mujeres y hombres que van a tener el honor y la obligación de hacer cumplir la ley. Ese es el problema también, doctor. Es cierto, y lo que nosotros proponemos en esas placas que se fueron dando a publicidad... Enseguida la vamos a... Exacto, era tratar de bajar a tierra la idea de ley. Claro. Hay placas vinculadas a la norma del Ministerio Público, bajar a tierra la idea del reglamento del Consejo. Hay ideas para cambiar ese reglamento o plantearlo. Y por supuesto las cuestiones generales que a una persona debería preguntársele para saber quiénes elegimos antes de elegirle, ¿verdad?
O sea, para que yo pueda, en función de lo que le pregunta el Consejo de la Magistratura o el Senado en su caso, yo diga, esta es una persona que debería llegar, esta es una persona que no debería llegar. Sobre la base de que sus méritos académicos no son todo lo que debe mirarse, sino posiciones jurídicas, ideológicas, religiosas, de género, lo que quiera, ¿verdad? Gestión, resultados, éxito, fracasos, ética, todo. Entonces, eso es un poquitito lo que estábamos planteando respecto más de la realidad con la que se mira la actuación de las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a mirar al monitor un poquito. ¿Al monitor o acá? Acá al monitor. A ver, estas son algunas de las preguntas que puso sobre la mesa muy inteligentemente el Colegio de Abogados del Paraguay. Propuesta de evaluación para el próximo fiscal general del Estado. Normativamente, ley 1562/00. ¿Cuál será su política criminal en el Ministerio Público? ¿Existirán capacitaciones? ¿Contrataría técnicos internacionales o nacionales? ¿O simplemente aumento presupuestario, móviles, mobiliario, agentes fiscales y asistentes? La Fiscalía, por ejemplo, acaba de hacer una gestión enorme ante el Parlamento pidiendo aumento presupuestario, mencionando que las falencias pasan por mobiliarios, personal, departamentos de investigación, etc. Si tu política criminal se reduce a eso, supuestamente el problema del sistema de justicia desde el punto de vista del ministerio es solamente presupuestario o de dinero. Ahora, vamos a suponer que le demos 100, 200, 300 nuevos millones de dólares a las personas. ¿Están capacitadas? ¿Quiénes los capacitaron? ¿En función de qué? ¿En función de qué? Son, creo que, las cosas que el próximo fiscal general o candidato a fiscal general debería responder, porque si su mirada es solamente respuesta a la pregunta de abajo, entonces estamos enfrentando los próximos 5 años a mayor cantidad de carga presupuestaria y por ende más impuestos para vos, más impuestos para mí. Que somos, como decía Gustavo Leite, parte de los 1 millón de personas que pagamos impuestos. Así es. Ok, vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles considera las fortalezas o debilidades de los anteriores fiscales generales del Estado? ¿Implementaría alguno o eliminaría conforme el contexto actual? Nosotros hicimos solamente a modo de ejemplificar, una lista de los anteriores fiscales del Estado, con un paréntesis, por supuesto. La ley del Ministerio Público es del 2000, la reforma del proceso penal se da en el 98, 99, con los nuevos códigos. Entonces, Diógenes Martínez, Escobar Favela provienen de un sistema anterior, pero aún así actuaba más o menos de cómo actuaría un fiscal general. El candidato podría saber decirme a mí, o debería saber decirme a mí, qué rescata de esta gente y qué no, porque eso te da la pauta de que está mirando para atrás 30 años. O sea, una persona que mira los contextos políticos macros de un país, que hace vista de estadística, que mira lo que aprendió el país en 30 años para atrás y calcula la democracia en los siguientes 5, te da un poquitito la idea de qué visión de contexto país tiene una persona. No solamente ir al Congreso a pedir presupuesto o decir necesitamos un fiscal nuevo o un fiscal distinto en otro lugar. Entonces, sacar estas lecturas sociopolíticas del país pueden ser relevantes en cómo mira el desarrollo del Paraguay el eventual candidato. Vamos a otras preguntas que están muy interesantes. Ojalá que alguno de los 8 miembros del Consejo, cuando se sienten los postulantes, alguno de ellos hagan algún tipo de preguntas, porque evidentemente si seguimos haciendo elecciones de miembros de la Corte Suprema de Justicia o de titulares de instituciones como el Ministerio Público en base a una especie de examen de garabito y como si fuera una selección de personal para cajero en un supermercado, vamos a seguir teniendo una justicia débil. Vamos a las otras preguntas, por favor. ¿Qué instrucciones consideraría pendientes de regulación? El Ministerio Público tiene en la persona del fiscal general lo que se llama una facultad para dar instrucciones, conocida en la jerga como instructivos. ¿Por qué esto es así? Porque lo que el fiscal general dice es vinculante para todo su cuerpo de fiscales a nivel país. Entonces, a modo de ejemplo, manifestaciones públicas o cortes de ruta. Nadie va a negar que es más importante para el asunceno, sitiado por camioneros, el corte de su ciudad, que lo que es para los ovetense que no lo sufre. Nadie me va a negar que es más importante para el área de la producción vinculada a la posesión de tierra, las ocupaciones o invasiones de propiedad privada, que lo que es el problema del contrabando para la gente de comercios y servicios en frontera.
un fiscal general del Estado que va a manejar la política criminal del país y va a dar instrucciones a sus fiscales adjuntos en sus circunscripciones, bien podría decir en materia de manifestaciones de este tipo, o de contrabando en este tipo, o de lavado de activos en este tipo, o de esto, o de aquello, así vamos a actuar. Así se tiene que trabajar. Claro, porque si Falta eso... ese instructivo. Yo Falta. lo veo a un ministerio público disparado. Falta, con todo porque- respeto a los fiscales, la No, fiscal pero general. faltan. Y hablamos inclusive de adrede dependientes, porque faltarían hacerse. Hoy la Corte está tratando de hacer la reglamentación de sus leyes por el medio de acordadas. Bueno, lo que pasa es que la Corte no puede bajar línea. No te la puede decir a un juez, haga esto, haga lo otro, porque no tiene esa jerarquía vinculante que sí tiene un fiscal Supuestamente general. lo podría hacer a través de, Perfectamente. de las sentencias. Pero no son vinculantes. No son vinculantes. Jurídicamente. Jurídicamente. Acá sí, entonces esa es la idea, ¿verdad? Perfecto. Vamos a la siguiente placa, por favor. ¿Tendría un fiscal adjunto de su confianza en caso de ausencia o reemplazo? ¿Qué porcentaje de su presupuesto sería el ideal para la dirección de política criminal? En la jerarquía del Ministerio Público, el fiscal adjunto es el número 2, y hay varios, ¿verdad? En el marco de esta confianza, en el marco de esta antigüedad, en el marco de esta experiencia, los fiscales adjuntos se cuentan con los dedos, y estaría bueno saber a dónde apunta la conformación del equipo superior del Ministerio Público del próximo fiscal general. Y a su vez tiene, por razones de normativa, la posibilidad de crearse una dirección de política criminal. Si el Congreso te va a dar X% del presupuesto, ¿qué parte de ese presupuesto lo vas a poner en tu dirección? En el sentido que nosotros podamos leer nuestra intención de dirigir esto con fiscales y fiscales adjuntos presupuestariamente acompañada va a ser de esta envergadura. O sea, tratar de ponerle números a lo que dice la ley y nombres y apellidos a los fiscales adjuntos actuales y ver de qué tipo de equipo estamos hablando, ¿verdad? Yo siempre dije, siempre sostuve, no descubrí obviamente la pólvora ni inventé la rueda, de que el cargo de titular del Ministerio Público es el más importante del país. En cualquiera incluso, no solamente en Paraguay, en cualquiera. Porque ni el presidente de la República te puede mandar preso, el fiscal sí. Pero hoy una integrante, o un importante integrante de la Administración de Justicia, me enviaba el siguiente mensaje y lo quiero compartir. Esa persona suele ver el programa y va a saber porque este mensaje me cambió a mí la visión y me dio el contexto real del Ministerio Público y quiero compartir con ustedes. La Fiscalía General del Estado es el buque insignia del sistema judicial. Debe marcar el derrotero, debe asumir ese rol, define la política criminal del Estado. La menor o mayor fuerza que imprima en el empuñar de la espada debe ser marcado por la cabeza del Ministerio Público. Estas breves palabras a mí me cambiaron la visión y me dejó mucho más preocupado con relación a qué hacen los políticos al momento de designar a alguien a la cabeza de esta institución. Fíjate que desde que se destaparon los audios, Héctor, hubo un descalce entre el periodo de duración del fiscal general entrante con el gobierno saliente y la salida apresurada de Díaz Verón por aquel problema y el ingreso anticipado del actual fiscal fue, digamos, no coincidente con el gobierno saliente. Y la entrada del próximo fiscal general de Estado tampoco va a coincidir con la salida efectiva del gobierno actual. Lo que se está dando, aparentemente, según la crítica, es que el gobierno que sale deja al fiscal general de su confianza que le va a cubrir las espaldas los 5 años siguientes mientras está el que llega, asumiendo el recambio, ¿verdad? Entonces, para nosotros es súper importante que un fiscal responda a estas cosas diciendo su vinculación, no solamente con los partidos políticos, que nos gustaría saber si hay vinculación a una logia masónica, nos gustaría saber su confesión religiosa, nos gustaría saber si tiene algún tipo de sector económico que lo apuntala. Si usted llegando al cargo del que está saliendo hoy va a ser colocado en el nuevo por la misma influencia política, o sea, ¿cómo afecta eso su llegada al nuevo cargo? Son cosas que tienen que preguntarse y no esos exámenes de universidad que son lo que nos tiene acostumbrado el proceso de selecciones anteriores. Así como vemos la modificación del reglamento, ¿se va a hacer lo mismo entonces? Y no sé, la discrecionalidad del Consejo le ha permitido en todos los procesos gozar de un 30% de tiempo para hacer lo que quieren.
siempre. Entonces, ¿por qué te parece si hacemos, ya que van a hacer los exámenes, si es que los van a hacer, metan este tipo de preguntas? O sea, ¿de qué me sirve a mí que el eventual fiscal general que ya me trajo doctorado, que ya me trajo maestría, que ya me trajo especializaciones, esté respondiendo la opción A es correcta, todas las demás son incorrectas a una pregunta de derecho? No dice nada. Pero si responde estos temas, vos decís, acá tenemos una persona peligrosa para la propiedad privada, o para las invasiones, o para la cuestión social, o vinculada a este sector o aquel, y vos empezás a decir, este es un señor a elegir, este no lo es. Esa es la idea. O una señora a elegir. O una señora a elegir, o una señora no lo es. No elegir. Así es. Vamos a seguir con el debate, está muy interesante, por cierto. Te agradezco y vamos mucho. a estar respirándole en la nuca al Consejo de la Magistratura, institucional y periodísticamente hablando, obviamente. Pero si seguimos eligiendo a jueces y a fiscales en base a concurso de cartón, en base a presuntas cualidades académicas y no en base a la capacidad de hacer cumplir la ley, no importa contra quién, vamos a seguir teniendo un servicio de justicia deficiente en el cual la gente absolutamente no confía. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. Si quieren agregar y sumar a su biblioteca la edición aniversario, del 30º aniversario de nuestra Constitución Nacional, en el Colegio de Abogados del Paraguay creo que todavía sobra el material, una edición de lujo, original con las firmas originales del acta constitutiva, del acta, perdón, está quemando, me van a matar los camarógrafos, pero ahí está menos, ahí quema menos. Miren, con las firmas originales. La edición del 30º aniversario de nuestra Constitución Nacional. Miren lo que es. Hermosísimo, ¿eh? Maravillosa, maravillosa. Bueno, Javier Morales desde Puerto Rico, ¿cómo estás, querido? Bienvenido a Causa Justa, buenas noches. Buenas noches acá, obviamente. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes acá. Bueno, saludos, mi amigo. Javier, yo le voy a presentar quién es Javier Morales. Javier Morales, su carrera inicial es psicólogo, pero es uno de los más grandes y refutados especialistas en combate al crimen organizado, al lavado de dinero. Es consultor internacional, incluso trabajó para agencias estatales de seguridad de los Estados Unidos. O sea, tiene una dilatada carrera, obviamente en el combate al crimen organizado, al lavado de dinero, al lavado de activos. ¿Y cómo se puede, Javier, y antes que nada, muchísimas gracias, cómo se puede anular ese matrimonio perverso entre el poder y la corrupción, entre el narco y el lavado? ¿Cómo se puede hacer? ¿A qué nos estamos enfrentando? Tenemos, bueno, gracias y saludos a todos los compañeros y compañeras allá en Paraguay. Bueno, eso es una relación perfecta. No creo que podamos divorciarnos o divorciarlo. ¿Por qué? Desde el aspecto de la perfilación científica, evaluando la conducta humana, pues, bueno, en los renglones de crimen organizado, ¿verdad?, que son dos o más personas vinculantes a delinquir, como yo siempre digo, en el crimen no hay voluntariado, ¿verdad? Lo principal que mueve el crimen es el narcotráfico, la corrupción, ¿verdad? Y su escena ya financiera en el lavado de activos es el dinero, ¿verdad? Así que más allá, cuando ya tenemos dinero, si vemos el ejemplo de narcotraficante que ha tenido más grande en el mundo, ¿verdad?, el señor Pablo Escobar, pues ya él tenía todo el dinero del mundo, pero eso no era suficiente. Entonces ahí es que en ese renglón él se tiene que mover al asunto político, al asunto que trasciende, que tenía la intención de ser presidente de Colombia, porque ya el dinero no era suficiente, era ese elemento de poder, ¿verdad? Porque ya en ese elemento compilado en conjunto
el poder te ayuda a tener el dinero te ayuda a obtener el poder o manejar el poder o la gente que va a estar en el poder. Así que ese matrimonio siempre tiene que estar agarrado de la mano. Entonces es un asunto también conductual, psicopático en la conducta, ese exceso de poder, ese exceso narcisista en la conducta de las personas. Entonces, escuchándolo previamente en la discusión de reclutamiento del secretario de Justicia, como le decimos acá, el fiscal general, o los fiscales, jueces, pues acá en Puerto Rico pasa la misma situación, porque quien escoge los fiscales, los jueces, o el secretario, o el fiscal general del país, es el partido que está en el poder. Entonces, es un poquito problemático la administración del sistema de justicia cuando hay un vínculo, ¿verdad? Lo que se llama el contrato moral. Es que ese que me puso en el poder, yo le debo algo, 1%, un 10, un 20%, ¿verdad? Porque fue el que me puso aquí. Y entonces va a haber una tendencia, ¿verdad?, a menos punitiva o más flexible al que me ayudó a estar en el poder, ¿verdad? Eso discutía antes de venir de camino, estaba en una reunión con unos compañeros del gobierno de Estados Unidos, del gobierno federal, ¿verdad? Y hablamos sobre esa situación, ¿verdad? Que el gobierno de Estados Unidos, agencias como Homeland Security, ICE, FBI, etcétera, son los que han estado vinculantes a casos de corrupción, ¿verdad? Que se procesan los casos de corrupción versus los estatales, versus los de Puerto Rico. El sistema de justicia de Puerto Rico, pues no se vincula, porque todo el mundo se conoce y de una forma u otra hay como una deuda moral, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa allá en Paraguay, ¿verdad? Porque es un asunto conductual, no se ejerce de la forma adecuada la justicia, y principalmente tenemos que entender, ¿verdad?, en el área cognitiva, que es lo que estábamos hablando, que como le decía un amigo de la fiscal general, en este mundo son gente muy inteligente, ¿verdad? Y entonces no podemos tener gente con capacidad o falta de entrenamiento investigando gente inteligente, ¿verdad? Porque si no, el crimen siempre nos va a ganar. Entonces es importante lo que ustedes planteaban, ¿verdad? La necesidad de, más allá de estas pruebas psicométricas que evalúan conocimiento, es el entendimiento de la aplicación, probablemente también sociopatías y psicopatías que hay que identificar, ¿verdad?, en estas personas, porque si no, la justicia pues no se va a manejar de la forma más adecuada. Ahora, en ese sentido. Javier, decías, obviamente, dentro de tus especializaciones en la investigación sobre el crimen organizado y el combate directo al lavado de dinero, que te ha llevado, como vos mismo lo admitiste, a tener vínculos estrechos como asesor del FBI o incluso de la Agencia de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Obviamente el crimen organizado lleva a la delantera. ¿Cómo se puede graficar el peso, o sea, en números, el peso del crimen organizado y del lavado de dinero a nivel mundial? Bueno, el Banco Mundial hace 3 años identificó básicamente como 1.3 trillones de dólares en movimiento de dinero en activo. Porque recuerda, el dinero mal habido, por ejemplo, la droga, en inversión se triplica, ¿verdad? Inclusive Pablo Escobar le indicaba que le decía al presidente que iba a pagar la deuda externa de más de unos 300 o 400 millones, ¿verdad? A ese nivel, pues con el dinero puedo comprar todo, ¿verdad? Y a esos efectos hay que poner el dinero en circulación para poder pagar, ¿verdad?, un buen político, como lo que está bajo la ley patriótica, lo que se llama los PEP, ¿verdad?, que son las personas expuestas políticamente. Pues porque bajo las leyes antilavado de dinero se ha identificado que un subterfugio, un instrumento para lavar dinero son las personas en poderes políticos y a su vez los grandes empresarios, ¿verdad? Porque uno no va a lavar $1,000 o $200, se lavan millones y a estos efectos hace falta gente con poder político y grandes empresarios que puedan mover el dinero en las economías.
Entiendo. ¿Cómo combatir eficientemente? Además de eso, que en donde vos subrayabas lo que nos decía el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Qué más hay que hacer? La cuestión de seguridad, la cuestión de valentía, la cuestión de convicción también. Factores que tienen que ver con la moral, con la capacidad psicológica incluso. Sí, bueno, volvemos. En el área cognitiva, ¿verdad? Los conocimientos es cambiar paradigma, porque si utilizamos metodologías de hace 15 o 20 años para investigar delitos ahora, yo le aseguro que no vamos a tener ningún éxito, ¿verdad? La conducta humana y las transacciones y las operaciones del mundo van cambiando frecuentemente, así que tenemos que ir siendo más inteligentes, utilizar metodologías científicas para atacar, ¿verdad? Y poder tratar de controlar lo más posible el crimen organizado y los lavados de activos, ¿verdad? Porque en todos los países, inclusive en Paraguay, etcétera, en los asuntos de delitos financieros se trabaja de la misma forma, ¿verdad? No han cambiado paradigma en más de 20 años. Pues por eso es que el crimen gana, ¿verdad? Porque tienen el potencial de pagar gente con capacidades y entonces crear elementos más complejos de manejo de dinero y de investigación. Por ejemplo, ahora hay mucho movimiento de dinero en esto de las criptomonedas, ¿verdad? Moviendo el dinero cibernético. Entonces, ese mundo es mucho más complejo. Entonces, hay que ir educando a la gente en esos elementos, identificar las conductas, ¿verdad? El asunto ético y moral. El asunto moral es lo filosófico, pero más allá de lo que usted diga, es lo ético, es como usted se conduce, ¿verdad? Y entonces esos efectos hay que ir identificando todas estas variables, todas estas características para tener fiscales y agentes, ¿verdad? De un grado que puedan combatir, ¿verdad? El asunto del narcotráfico, el crimen organizado, porque le digo, tienen mucho poder y tienen mucho dinero versus el Estado, ¿verdad? Que muchas veces los mismos agentes en todos los países tienen que utilizar sus propios recursos para poder combatir el crimen. Entonces, pues, ¿sabes? Es una desventaja para el investigador y para el fiscal si no tienen los recursos, ¿verdad? Hay que ser realista. Me estás hablando desde la lejana y hermosa isla de Puerto Rico, y es como si fuera que me estuvieras describiendo a Paraguay como si fuera que seas un paraguayo más, un abogado paraguayo más que me describe lo que pasa acá, entonces me da a suponer que este mal es un mal endémico que afecta a países como los nuestros, con instituciones no fortalecidas necesariamente. No, correcto. Y en mi caso, que tengo que viajar por toda Latinoamérica, España, etcétera, pasa lo mismo. Es un asunto conductual. Es la mala administración del sistema de justicia, de los recursos del sistema de justicia, porque no hay una base de inteligencia metodológica científica para, ¿verdad?, poner el esfuerzo donde es, ¿verdad? Porque muchas ocasiones usted le habla a los agentes o personas con mucha experiencia y le dice, bueno, ¿por qué tú trabajas esos casos de esta forma? Ah, bueno, llevo 20 años, llevo 25 años haciéndolo así. Pues está mal, porque es que no podemos investigar de la misma forma de hace 20 años. No se puede, el mundo está cambiante. Entonces los agentes, los fiscales, y el sistema de justicia en general, tanto en Paraguay, en Puerto Rico y en Estados Unidos, tiene que ir moviéndose con el dinamismo que se mueve también la sociedad, ¿me entiendes? Vamos finalmente, Javier, y muchísimas gracias, que nos dé un poco de tiempo entre actividad y actividad ahí. Alguna vez vamos a hacer el programa nosotros desde Puerto Rico, si querés, y vos a estar acá y nosotros te entrevistamos desde allá, ¿verdad? Una hermosa isla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es hablaste de muchos aspectos, pero finalmente tu concepción de más de 25 años de estar asesorando al FBI, a la Policía Española, a la Fiscalía Española, de asesorar a la Agencia de Seguridad Nacional, de escribir decenas de libros, de ser consultor a nivel internacional. Sé que no querés que hable así, pero bueno, hay que reconocer el valor académico de las personas que uno conoce. ¿Cuál es el inicio de todo? ¿Cuál es el primer paso de la travesía de 1000 kilómetros a un mejor servicio de justicia en nuestros países, Javier? Pero lo principal, como siempre digo, la educación, ¿verdad?
fortalecer los valores en los niños, en las casas, etc. Eso como base utópica, pero dentro del sistema de justicia, identificar esos agentes con la capacidad, ¿verdad?, ética, moral y conocimiento que se puedan desarrollar para crear lo que se llama, ¿verdad?, equipos de especialización, ¿verdad? Y entonces, y como le digo a los fiscales, trabajar un caso a la vez, ¿sabes? Las características, recuerden, los criminales tienen la misma información que nosotros, así que se educan y lo procesan con la misma información, ¿verdad? No tienen información de extraterrestres ni nada por el estilo. Así que a esos efectos desarrollamos un buen equipo con buenos conocimientos y vamos impactando un caso a la vez para que usted entienda cuando vaya chocando con los demás casos, tienen cierta similitud, ¿verdad? Porque hay unos aspectos psicosociales que eso nos van ayudando a poder manejar otros casos. Pero créame, ¿verdad?, que mucho abarca, poco aprieta. Si tratamos de manejar 10 casos a la vez, por ejemplo, de corrupción y lavado de dinero, poco complicado. Y siempre digo, uno a la vez, bien hecho, eso nos va a dar materia para poder combatir los demás. Javier Morales, consultor internacional en combate al crimen organizado, especializado también en investigación de sistemas de lavado de dinero. Muchísimas gracias. También, ¿dónde puede contactar la gente contigo que tenga preguntas, Javier, por favor? Bueno, a través de mi página es lo más rápido, que es competitivepr.com, ¿verdad? Con doble T y V, competitivepr.com, o acá a mi teléfono, más 1-787-810-6169, ¿verdad? A través de WhatsApp se puede conseguir, y con mucho gusto que se comuniquen contigo y estamos a las órdenes. Y muy agradecido y un abrazo a Alma. Gracias por el saludo personal. Gracias, Javier Morales, un placer realmente. Era el especialista y asesor internacional, incluso de una relevancia muy grande, asesor del FBI, asesor de la Agencia de Seguridad Nacional, de la Policía Española, de la Fiscalía Española, alguien que sabe mucho y hablando desde Puerto Rico para nosotros. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.